Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 19 de diciembre, aquí en Política con Carreño, como siempre de lunes a viernes, claro. Hoy vamos a conversar evidentemente del plebiscito. Vamos a comentar algunas de las declaraciones, ¿verdad? Son muchas. Entonces, yo he seleccionado algunas del presidente, otras de la oposición, eh, y algunas opiniones también de Camila Vallejo, ¿no? En fin, tenemos una agenda para hoy que yo creo que es interesante. Eh, He dejado de lado algunos temas que son relevantes. Eh, por ejemplo, la delincuencia, las opiniones de las autoridades sobre lo que está aconteciendo. Porque, ojo, esto del plebiscito, que, que de verdad no tuvo mucho atractivo, desde nunca tuvo, desde el comienzo. Eh, no entusiasmó mucho a la gente, hubo muchos votos en blanco, algunos nulos con mensajes que si tengo tiempo voy a comentar algunos mensajes de estos votos nulos, porque es bueno que los políticos sepan lo que la gente piensa de ellos, ¿no? Bueno, en fin, va a ser un programa ahí entretenido y yo quiero comenzar con, con las preguntas que me han hecho por WhatsApp, por teléfono, no me han dejado tranquilo. ¿Qué opino yo del plebiscito? Algo dije ayer, pero hoy ya tenemos los resultados. Ayer no los teníamos. ¿Quién ganó? A la gente le gusta, es como el partido de fútbol. ¿Quién ganó? Eh, y es claro, ellos quieren saber la opinión de uno, quién ganó. Yo voté a favor y no me considero para nada perdedor, en absoluto. Yo siento, yo siento a mi modo de ver, y no lo he escuchado mucho por ahí. Yo siento que el ganador de todo esto, el gran ganador, es o fue la constitución de los cuatro generales. Eh, por eso es que el oficialismo no está entusiasmado, no es un triunfo para ninguno. Si esto fuese un partido de fútbol, sería una especie de empate. Y ya vamos a ver el porqué, la razón o las razones. Ganó la moneda, ganó el oficialismo en absoluto, en absoluto. Por eso es que están callados también. No hay entusiasmo, no hay jolgorio. Han mostrado templanza. El propio presidente Boric se ha mostrado bien cauto, hay que reconocerlo. No hay euforia, pero no puede haber euforia. No puede haber euforia cuando la Constitución actual continuará rigiéndonos. Esa que estaba puesta en tela de juicio. Esa constitución de los cuatro generales. Esa constitución de Pinochet. Entonces, esa es la constitución que continúa. Aquella que fue denostada, insultada, vilipendiada. Esa. Entonces, ¿cómo el oficialismo podría sentirse ganador si esa es la constitución que escogió al votar en contra? Cuando el oficialismo vota en contra,
le da un tremendo espaldarazo a la constitución de los 4 generales. Entonces, por eso no hay alegría en La Moneda, ni en Boris, ni en Vallejo, en ninguno de ellos, ni en los comunistas menos. Ustedes vean las declaraciones, yo voy a citar algunas cosas de Jadwe, de Vallejo, ¿no? Los comunistas son los menos contentos y de hecho ellos quieren prontamente un nuevo plebiscito, una nueva asamblea constituyente, yo no sé hasta cuándo. Entonces, claro, yo creo que hay un ganador, un imbatible, porque esta es la segunda vez que se vota una constitución, una carta constitucional, y es rechazada, por las razones que fueren. La anterior evidentemente era el desastre de Chile, era refundar el país, destruirlo desde todo punto de vista, jurídico, político, demográfico, cultural, social, educacional, era destruirlo completamente. Se rechazó. Esta de ahora se rechazó porque se dijo que era la constitución de la derecha y de la extrema derecha, cosa que nunca fue. Yo creo que el a favor perdió porque precisamente perdió el rumbo que hizo que una inmensa mayoría de los chilenos escogiera tanto convencionales o tanto constituyentes, porque es el nuevo nombre, republicanos, porque los republicanos venían con una propuesta que era distinta a lo que ya conocíamos. Y ellos se desviaron de esa propuesta. Y hubo entonces, como se sabe, ese rompimiento interno de los republicanos que yo creo que también pasó la cuenta y le hizo daño a él a favor. Porque la gente identificó esta constitución con el Partido Republicano, pero la verdad es que hubo muchos acuerdos transversales. La gente ignora eso, yo lo dije en más de una ocasión. Las mesas de trabajo reunieron comunistas, frente amplistas, de todos los partidos políticos. Entonces, no sé. Evidentemente había una mayoría republicana, pero los republicanos se dieron en un montón de cosas y esa fue la división. Se dieron, por ejemplo, en esto de los bordes, que fue lo que dio inicio a la problemática interna del Partido Republicano. Ahí comenzaron los problemas. Y luego, claro, hubo que aceptar varias cosas. Ellos se comprometieron, cedieron mucho. Yo creo que fue un error de Kast como el líder del partido. Y eso llevó a grupos importantes como el de Teresa Marinovich, como el de Vanessa Kaiser, como el del hermano, en fin, el del Rojo Edward, que se alejó del partido y su intención es fundar un partido tipo libertario, semejante al de Milei, ¿no? Algo, no sé si la libertad avanza, pero algo parecido, que no tiene por qué ser fascista ni mucho menos. Ni mucho menos. Es un partido más de derecha y yo diría que más consecuente con los principios que llevaron a los republicanos a tener esa amplia mayoría. Entonces, obvio, perdieron los republicanos, perdió el a favor, porque hubo una división interna entre los republicanos, pero hubo una división también entre aquellos que votaban a favor, que es Chile Vamos y los republicanos, y Chile Vamos entre ellos mismos. Entonces, claro, este plebiscito mostró el quiebre que hay en ambos flancos. Hoy nuevamente la izquierda, ya post plebiscito, muestra aristas diferentes, porque tienen ideas y pensamientos distintos. El llamado socialismo democrático ya quiere que esto termine de una vez y el proceso se cierre aquí. Pero los comunistas ya declararon que esto no se cierra acá, de ninguna manera. Lo dijo Vallejo
y lo dijo el Partido Comunista. Vallejo, ¿verdad?, es la vocera del Partido Comunista. El Partido Comunista, ¿verdad?, le dio un plazo y lo titula así en un artículo, ¿no? En un artículo publicado ayer lunes. Partido Comunista le pone plazo a cuarentena, 2 años. Eso está en el Mercurio de ayer y yo recomiendo que lo lean. Está interesante y lean este artículo dedicado al Partido Comunista. Esa es la idea del Partido Comunista y porque ellos no van a continuar con el proceso ya. Y dan las razones son simplemente electorales. El año que vienen las inscripciones para alcalde y qué sé yo. Y el siguiente son las elecciones presidenciales. No hay tiempo para un nuevo plebiscito, lo dicen ellos ahora. Pero terminando el desgobierno de Gabriel Boric, ellos comenzarán inmediatamente a joder y como ellos saben hacerlo, ¿no? Llamando a las movilizaciones a la calle, lo que ellos llaman movilizaciones cuando son actos delictivos. Aparecerán nuevamente los representantes de la primera línea y otros primera línea y rogar que no tengamos otro vandalismo. Stingo ya lo dijo, necesitamos otro estallido social, pero tal vez no tan violento, lo dijo hace 2 semanas. Entonces eso es lo que ellos quieren, efectivamente. Entonces cuando me preguntan quién ganó, ganó la constitución que ellos llaman de los 4 generales, porque es la que permanece. En el plebiscito pasado, esta constitución de los 4 generales, como ellos peyorativamente la llaman, o ahora la llamaron, ¿no?, o la constitución de Pinochet, se impuso. ¿Qué pasó en el plebiscito de ayer domingo, de anteayer? Se impuso la constitución de Pinochet. O sea, Pinochet debe ser el más feliz de todos. Y los pinochetistas. Entonces, claro, me preguntan a mí, ¿quién ganó? No ganó ni la moneda ni tampoco la oposición. Ambos perdieron, porque ambos hoy, un día después, 2 días después, están con problemas internos. Entonces, claro, ¿va a calmar esto? Este tiempo tal vez. Yo no confío en los comunistas, no sé ustedes, no confío en Camila Vallejo, ni en Jado, en ninguno de ellos. Pero bueno, lo han asegurado, han dicho, no, el proceso termina acá en cuanto seamos gobierno, dijo Vallejo. Pero Vallejo está acostumbrado a decir una cosa y mentir descaradamente, entonces no sabemos qué va a pasar, en absoluto. Y claro, nosotros, los ciudadanos, aquí estamos preguntándonos cuánta plata se gastó en este proceso, que no sirvió para nada, nunca sirvió. Y yo por suerte, lo repetí toda mi vida aquí, frente a ustedes. Este proceso partió mal. ¿Cuántas veces lo dije? Un proceso antidemocrático que la gente no quería, o por lo menos no le preguntaron a la gente si queríamos o no este proceso. Fue un proceso impuesto por Gabriel Boric. Si ustedes quieren tener un perdedor que no sea un grupo político, el perdedor es Gabriel Boric, el presidente. ¿Quién inicia este proceso? Luego de haber dicho que el proceso anterior terminaba con el apruebo o el rechazo. Y lo dijo Vallejo. Ahí están sus palabras, ustedes las pueden buscar. Entonces, ¿quién el día 5 de septiembre llama a los presidentes de los partidos políticos a la moneda? Y ahí parte Chile Vamos, ¿no es cierto?, que siempre tuvo esa actitud corderil, servil. Parten toda la moneda. ¿Quién? Gabriel Boric. ¿Quién inicia el proceso? Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque él quería una constitución donde pudiese colocar su firma y pasar a la historia
Porque algo hay, ¿no? Cuando usted firma un texto constitucional, bueno, pasa la historia porque bajo su mandato se redactó y se aprobó por la ciudadanía el nuevo texto. Pero aquí nada. Entonces, dos fracasos. Pero este todavía mayor para Boric. Nadie lo comenta, pero yo lo comento. Esa es mi opinión. Si hay un político que perdió, ese es Boric. Porque este proceso lo inició él. De un modo bastante antidemocrático. Porque todo se cocinó entre cuatro paredes, como ustedes saben. Por lo tanto, un proceso que terminó mal para los políticos. No terminó mal ni para usted que votó en contra, ni para usted que votó a favor. Había dos opciones. O destruía el voto o lo anulaba. Pero no había más. O votaba en contra o votaba a favor. Sabiendo, si leyó el texto y se informó adecuadamente, no a través de matinales o porque le dijo el vecino o porque un amigo se lo dijo, no, porque eso no sirve. No sirve. Cuando uno va a enfrentar una elección tiene que ir instruido. Si no tuvo tiempo de leer o le dio lata leer el texto con 260 artículos o qué sé yo, pero tuvo gente a su lado que lo acompañó, que le contó el cuento como era de un lado y de otro, que es un poco lo que hacemos los comentaristas, ¿no? No solamente yo. Yo hablé de la Constitución que se presentaba. Hablé lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y tuve que colocar en la balanza los pros y los contras, entonces voté a favor. Y los pros eran los puntos, los temas que esta gente de la moneda, del oficialismo, patalearon y gritaron y quemaron Chile, porque esos eran los temas. Y gran parte de esos temas estaban en esta Constitución, que fue rechazada ahora, y no en la de Pinochet, como ellos dicen. Entonces, evidentemente todo esto es patético. Es contradictorio, surrealista, chistoso. Por eso afuera el mundo no nos entiende. ¿Qué quieren los chilenos? Nada, los chilenos queremos vivir en paz. No es una constitución que va a resolver el problema de la delincuencia, ni de la educación. Claro, es un error, pero en fin, estas cosas estaban más aseguradas en la constitución que se rechazó que en la actual. Ya no voy a comentarlo porque lo comenté en un programa que se llama Hablemos de la Constitución, donde analizo varios de estos puntos. Y claro, y también no me gustaba por muchas cosas, esto de un Estado social de derecho nunca me convenció, porque eso nos acerca a la democracia sustantiva, que es la negación de la democracia. Ya expliqué eso varias veces. Esto de otorgarle privilegio a ciertos grupos no me parece adecuado, en absoluto. Esto de que tengamos leyes que son dependientes de leyes internacionales y mandatos internacionales, aunque sea como sugerencias que terminan siendo aceptadas internamente, tampoco nunca me convenció. Entonces sí, no perdió ni usted que votó en contra, ni tampoco usted que votó a favor. No se sienta mal por eso, en absoluto, en absoluto. Perdió la clase política, perdió la desidia de la clase política, la mediocridad de la clase política, esto de querer llegar a arreglines de todo, esto de querer hacer las cosas a espaldas de nosotros. Ellos perdieron. Ellos. Estos afanes egoístas. El mismo Rojo Edwards, ¿verdad? Él salió varios días antes y eso perjudicó sin duda el voto a favor, porque hay un rompimiento. Claro que sí. Entonces la gente votó en contra mayoritariamente, como pudo haber votado a favor mayoritariamente, y la cosa en realidad no habría cambiado mucho.
no. Ahora, en términos de beneficios para la ciudadanía, era mejor la Constitución que se rechazó, de todas maneras. Y los artículos están ahí, así que no vengan con cuentos. Pero en fin, había otras cosas que eran malas de esta Constitución que se rechazó, como ya lo he dicho. Entonces, claro, si hay un personaje que perdió, ese es Gabriel Boric, porque tiene que gobernar con esa Constitución que él denostó. Se burló, satirizó, ofendió, insultó. Y hoy sí, hoy se muestra mesurado, no tiene otra, ¿no? Veamos. Dice que el plebiscito no alterará la agenda de gobierno. Entonces, bueno, hay que preguntarse cuál es la agenda de gobierno. El plebiscito, como lo dije ayer, no iba a alterar en absoluto, porque el drama de la ciudadanía está ahí, pendiente. Está en la calle, en la economía, en la salud, en la educación. Así que el plebiscito no iba a cambiar eso. Entonces, pero yo no sé cuál es la agenda de gobierno, porque una agenda que anda un poquito extraviada, ¿no? Yo no la conozco. No sé si usted la conoce, pero yo no. Porque ellos hablan de los temas, hablan de la seguridad, de la economía, hablan de la salud, de la educación, pero yo no veo cuáles son los planes para resolver esto, pues eso es una agenda. Porque que usted me dé temas, esos son puntos de la agenda, son cuestiones temáticas. Pero ¿cuál es el camino para solucionar la educación? ¿Cuál es la agenda? No conozco la agenda en educación. Tampoco en economía. Pareciera ser que todo pasa por aprobar el pacto ese tributario. Parece que todo el mundo político está a la espera de eso. O sea, todo el oficialismo. Claro. Entonces no sé cuál es la agenda. No va a alterar la agenda, claro. Porque no hay una agenda clara. Entonces no sé qué va a alterar. También dijo, quienes fueron derrotados son los que no estaban por los acuerdos. Y por lo tanto es un aprendizaje que todos, en particular quienes estamos en política, tenemos que tomar. Quienes fueron derrotados, repito, son los que no estaban por los acuerdos. Pero yo debo recordarle al presidente Boric que quienes nunca estuvieron por los acuerdos, o pocas veces estuvieron por llegar a algún acuerdo, fueron ellos, ustedes, presidente. Porque para ustedes llegar a un acuerdo es como el feligrés en la iglesia que le dice amén al cura. El cura habla y la iglesia toda amén. Pero eso no es un acuerdo. Un acuerdo es donde usted debe ceder y la oposición debe ceder. En eso consisten los acuerdos. No en imponer un punto de vista, que es lo que pretende hacer Toá, lo que pretende hacer Vallejo y lo que pretende hacer usted. Lo que pretende hacer Marcel. Eso no es acuerdo. Los acuerdos no son unilaterales, ni tampoco se hacen a la fuerza. Entonces, claro, quienes perdieron son los que no estaban por los acuerdos, o sea, ustedes mayoritariamente. Porque en eso tengo que reconocer que Chile Vamos estuvo bien gentil, pues. Fueron harto corderos y no me canso de decirlo. Bien serviles. Entonces, pero no ustedes. Ustedes son reacios. Y cuando ustedes ceden algo, el Partido Comunista le cae encima. ¿O no? Y la parte más radical del Frente Amplio le cae encima. ¿O no? Claro, entonces, ahí están pues los responsables, ¿no? Aquellos que no estaban por los acuerdos. También dijo el presidente, ya que estoy con Gabriel Boric, dijo, luego de 2 propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar
y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió. Evidentemente ninguna de las dos logró unir al país. Esta un poco más cerca, la otra nada. Ahora esto de su hermosa diversidad, bueno, me imagino que la diversidad es hermosa, pero ¿cuál es el aporte de esta diversidad? ¿O a qué tipo de diversidad se refiere que pueda significar un aporte? Si hay una diversidad étnica, claro que sí. Yo soy un ferviente apoyador del reconocimiento de los pueblos originarios, a pesar que no estoy con ellos en muchas cosas. Pero sí, ellos son chilenos, aunque ellos no se sientan chilenos. Son cuestiones distintas, no tienen nada que ver. Y ese reconocimiento a los pueblos originarios estaba en la constitución que se rechazó y no está en la actual, la de Pinochet. Entonces vean. Entonces, claro, una diversidad, pero hay otra diversidad que yo creo que no sé si es una bella diversidad, así que no comparto toda la diversidad del presidente Boris. Luego el país se polarizó. El país se polarizó, yo le voy a decir cuándo, presidente, no con estas constituciones, estos plebiscitos. El país se polarizó el 19 de octubre de 2019, cuando usted era diputado, ¿no? Y usted y los otros como usted, lo único que hicieron fue tratar de hundir el régimen de Piñera, con una acusación constitucional tras otra, 3 para el presidente y 11 o 12 para los ministros. En eso se entretuvo usted en el Parlamento, y rechazando todos los proyectos de ley que iban en beneficio de la sociedad, de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hasta rechazaron un proyecto que decía que el partido político no podía llamar al desorden. Ustedes rechazaron ese proyecto, entre otras cosas. Entonces, ahí se divide el país, cuando aparecen los delincuentes de la primera línea auspiciados por ustedes. Y uno de ellos indultado ahora por usted. El país se destruyó ahí, se dividió ahí, se polarizó. Eso fue como nunca en la convención pasada. Esa convención a la que llegó gente de verdad muy mala, mediocre, ignorante, idiotas, payasos, indecentes, corruptos. Esa es la gente que redactó esa constitución, había excepciones, obviamente. Gente que apoyaba la violencia como arma de lucha, la destrucción como arma de lucha. Y recuerdo yo frases como la de Catalina Pérez, por ejemplo. ¿Cómo no quieren que lo quememos todo? O de esta senadora Campillay, que se victimiza, llamando, ¿no es cierto?, al desorden, a quemarlo todo, a destruirlo todo. Ahí se polarizó el país. O los discursos de Atria o de Stingo, usted recuerda, la gente de la lista del pueblo, ahí se polarizó el país. Ahí. El país se dividió. Y luego usted, que fue el vocero de esa convención, usted y los suyos, que salían a las calles a repartir el librito, que se iba a firmarlo, bueno, terminaron por destruir el país, por dividirlo. Y hoy Chile es lo que es gracias a ustedes. No vengan a culpar a la oposición, ni me culpen a mí, ni a otros millones de chilenos como yo. Si aquí hay alguien que dividió el país, esos fueron ustedes. Entonces, sí, una constitución que no logró unir al país, claro. Que el país está dividido, claro. Que está polarizado, claro. Y las declaraciones, por ejemplo, de Jadwe y de otros, de Vallejo, de los comunistas y de los más exaltados frente amplistas, lo siguen dividiendo, sin duda.
Sigamos con el presidente. No necesitamos todos, porque Chile es uno solo, ¿no? Llamando a esta unidad, desesperado. Y por eso, tal como ayer, y lo reitero, pelota al piso. Ahí ya dio una de no sé, de Messi, de Alexis Sánchez, pelota al piso. Humildad, dijo, y trabajo para sacar estas cosas adelante. Ahí en la pintando, ¿no? Ayer, ayer, no sé cuándo. Claro, humildad, pero qué linda palabra, presidente. Dígale a Toá que anda con COVID en la calle. Una falta, ¿verdad? Esas señoras. ¿Qué hacen en su ministerio? Con COVID votando. Una falta de respeto por la gente, exponiendo a la gente. Yo creo que esa señora ya está marcando la hora, rayando la papa, como decimos en Chile, ¿no? Pero en fin, humildad, dígale a Vallejo, a Grau, dígale a esta gente, que llegó con esa arrogancia, que eran los superiores morales, que iban a modificarlo todo, a cambiar la forma de hacer política, y vean ustedes en qué están, ¿no? Entonces, claro, la palabra humildad es necesaria, pero es bonita, pero hay que aplicarla, pues. Hay que aplicarla. Entonces, claro, no necesitamos todo. Sí, estoy cansado de decirlo. Somos todos chilenos. El negro que vive aquí, el japonés que vive aquí, el chino que vive aquí, el yugoslavo que vive acá, el europeo, el latino, pero somos todos chilenos los que estamos bien acá, pues. Aquellos extranjeros que están radicados, que son un aporte, pero aquellos otros no, pues. No, no, aquellos otros hay que expulsarlos, echarlos, obviamente, porque son un peligro para la seguridad. Nunca voy a poder concordar con usted esto de que entran inmigrantes y continúan entrando. Y continúan entrando miles de delincuentes junto con ellos. Entonces, claro, sí, nos necesitamos todos, pero no estos, a esos no. Hay que echarlos. Mejor aún, no dejarlos entrar. Entonces, claro, esas son declaraciones del presidente, ¿no? Vallejo, la infaltable, ¿verdad? Dijo, se perdió la posibilidad de tener una constitución hecha en democracia. Bueno, pues sí, la constitución esta que se rechazó fue hecha, se supone, en democracia, pues Camila Vallejo, ¿o no? Claro, no se llamó a un plebiscito de entrada, pero bueno, ustedes quisieron eso. Pero quienes redactaron la Constitución lo hicieron democráticamente, como la otra, o la otra no era democrática, o la otra, perdón, sí era democrática, y esta no. ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué dice que se perdió la posibilidad de tener una constitución hecha en democracia? Bueno, entonces usted está en un gobierno que no es democrático, porque usted es la reina de las contradicciones y de las cantinfladas. Este proceso constitucional, estos constituyentes que fueron escogidos por el pueblo mayoritariamente, ¿son o no son constituyentes democráticos, Camila Vallejo? La constitución que fue rechazada, ¿fue o no rechazada democráticamente, Camila Vallejo? Entonces, ¿cómo que no hubo la posibilidad de tener una constitución en democracia? Sí, la hubo. Y ustedes rechazaron para quedarse con esa constitución que usted era una de las que más decía que era de los cuatro generales la constitución del tal por cual de Pinochet. ¿No? Y continúa, ¿no?
Dice, nos quedamos lamentablemente con la Constitución de 1980, con todas sus reformas positivas que ha tenido, pero no pudimos avanzar en una nueva Constitución. A ver, ahora esa Constitución del 80, que no es del 80, que es del 85, o es del 2005, claro, que es la Constitución firmada por Lago, sí tiene cientos de modificaciones positivas. Ahora usted las reconoce. Entonces dice, no pudimos avanzar en una nueva Constitución. Se avanzó. La nueva Constitución tenía un montón de aportes a los temas que ustedes tanto reclamaron y por los cuales incendiaron el país, que fue rechazada. Pero como lo dije ayer, ¿no? Fue rechazada por ustedes porque ustedes están queriendo ya, aunque no lo digan, comenzar a joder para hablar con Chile Vamos y ver de qué manera le hacemos algunos cambios, algunas pequeñas alteraciones a esta Constitución, porque es más fácil. La nueva era más complicada modificarla porque se necesitaba un quórum mayor. Esa es la razón de la milanesa, amigos, tal como lo dije ayer y tal como lo dije en Hablemos de la Constitución. Entonces, sí, me preguntan los amigos, ¿quién ganó, quién perdió? Perdieron todos los políticos. Hubo unos que perdieron más que otros. Boris perdió, sin duda, por las razones que expliqué. Kast, porque al final se dio, permitió el rompimiento de su coalición. Perdió, sin duda. Pero ni usted ni yo, el que votó en contra, el que votó a favor, no hemos perdido. ¿Y quién ganó? ¿Cuál es el gran ganador? ¿Quién es el gran ganador? Chuta, Pinochet se está riendo allá arriba. Augusto Pinochet. Porque esa es la Constitución, a juicio de comunistas y frente amplistas, que nos gobierna. Hoy lo dicen con mayor suavidad, como Vallejo, ¿no? Tiene reformas positivas, tiene cientos de reformas positivas, eso sí. Pero lo reconocen ahora, entonces suavemente. Pero en la Constitución dice de 1980 la actual. Se olvida que es la del 2005, no la de 1980. Entonces, ¿quién ganó? La Constitución actual. ¿Cuál es el origen larvario de esa Constitución actual? Augusto Pinochet, Jaime Guzmán, que fue modificada muchas veces, sí, hasta llegar, ¿verdad?, a la Constitución de 2005, que es la que nos rige. Entonces, sí, ¿quién ganó? Eso. La Constitución de los Cuatro Generales, que es uno de mis artículos. Amigo, yo estoy escribiendo entre paréntesis bastante sobre esto y otros temas de América Latina en Cultivarte y en Agesor. Si me quieren acompañar, no olviden, ¿no? No olviden. Pueden leer mis columnas ahí. Y mañana tendremos algunos temas sobre seguridad, las declaraciones, otras cosas con Toá, Jaime Macaya, continuaremos con análisis del plebiscito, algunas cositas, ya no hay mucho más que decir, ¿no? Y bueno, amigos, mañana ya estamos miércoles 19, miércoles 20, aquí en Política con Carreño, y muchas gracias, chao.